de disposiciones que dictó el señor Alberto Fujimori que determinaron el surgimiento de un aparato de poder organizado, instalado en el Servicio de Inteligencia Nacional. En ese punto, en primer lugar, nosotros desarrollamos la designación mediante resolución suprema del general Julio Salazar Monroe como jefe del Servicio de Inteligencia Nacional. Este nombramiento es de fecha 14 de enero de 1991 y que figura en autos a fojas 3631. Resolución Suprema número 016-91, Presidencia del Consejo de Ministros. Debemos acá puntualizar un aspecto que nosotros omitimos en la sesión anterior. El general Julio Salazar Monroe, de acuerdo al reglamento de la actividad militar, debió pasar al retiro en el año 1992. Sin embargo, solo debido a la dación del decreto legislativo 752, que fue dictado en noviembre de 1991, determinó que el general Julio Salazar Monroe, no obstante que cumplió 35 años como militar en actividad, pudiera continuar en el servicio activo. Este es un hecho importante, señor presidente, porque vamos a ver más adelante que este dispositivo legal solo tuvo dos beneficiarios, el general Hermosa Ríos y el general Salazar Monroe, dos engranajes importantes en la ejecución de la estrategia de guerra sucia paralela. Es el caso que luego de perpetrado el golpe de Estado el 5 de abril de 1992, mediante decreto ley número 25.577, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de julio de 1992, el general de brigada Julio Salazar Monroe fue ascendido al grado de general de división en forma retroactiva a enero de 1992. Acá dos puntos. En primer lugar, el general Salazar Monroe debió pasar al retiro en el año 92. En virtud de una decisión del señor Fujimori, el señor Julio Salazar Monroe continuó en el servicio activo. Y dos, en virtud de un decreto ley dado por el denominado Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, el general Julio Salazar Monroe fue ascendido al grado de general de división, ascenso que anteriormente fue rechazado por el Senado de la República. En agosto de 1998, cuando Vladimiro Montesinos Torres decidió prescindir de los servicios del general Julio Salazar Monroe como jefe del SIN, el general Julio Salazar Monroe, importante miembro del aparato de poder, fue designado como ministro de Defensa por el señor Alberto Fujimori. También en este caso, a sugerencia y por determinación del señor Vladimiro Montesinos Torres. Inicialmente, entonces, nosotros planteamos que el general Julio Salazar Monroe era un militar absolutamente incondicional al señor Fujimori. En primer lugar, porque en virtud de una decisión del señor Fujimori se le permitió continuar en el servicio activo. Dos, el señor Fujimori lo ascendió al grado de general de división. Y tres, posteriormente lo nombró como ministro de Defensa. En consecuencia, nosotros señalamos que el general Julio Salazar Monroe, al igual que el general Hermosa Ríos,
fueron militares sometidos a la voluntad y decisión del señor Alberto Fujimori. Son 2 militares, oficiales generales del ejército peruano, de absoluta confianza y sumisión al señor Alberto Fujimori. Son 2 militares que permanecieron en el servicio activo gracias a lo establecido en este dispositivo legal, en el decreto legislativo 759. No obstante, 752, perdón. No obstante que los 2, Hermosa Ríos y Salazar Monroe, habían cumplido ya el límite que fija el ordenamiento legal en cuanto a sus 35 años de servicio. En tal sentido, no se puede sostener que el señor Fujimori dictaba disposiciones alejadas de la estructura militar. El señor Fujimori penetró en la estructura militar. Es un presidente que vivió en dependencias militares. Es un presidente que vivió rodeado de militares permanentemente. En tal sentido, no se puede argumentar que desconocía lo que ocurría en el escenario militar. La permanencia del general Salazar Monroe en el servicio activo se debió única y exclusivamente a la voluntad y decisión del señor Alberto Fujimori. Este dispositivo legal, este decreto legislativo 752, nosotros expresamos que solo tuvo 2 beneficiarios, el general Julio Salazar Monroe y el general Hermosa Ríos. Fue elaborada en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional, como ha relatado el testigo Rafael Merino Bartet, y solamente fue para beneficiar a 2 importantes integrantes del aparato de poder. ¿En virtud de qué fue dado este decreto legislativo 752? Fue en virtud de la ley del Congreso 25.327, que fue otorgado en virtud del otorgamiento de facultades que dio el Congreso en junio de 1991, situación que fue aprovechado por el aparato de poder conducido por Vladimiro Montesinos Torres para incorporar de contrabando una norma que no tiene incidencia directa en la lucha contra la subversión, ya que el decreto legislativo 752 que está referido a aspectos organizativos, aspectos de la carrera militar, que tenía que ver eso directamente en la lucha contra la subversión, y sobre todo si tenía solamente 2 beneficiarios, el general Salazar Monroe y el general Hermosa Ríos. Montesinos, el número 2 en el aparato de poder, elaboró esta norma para favorecer única y exclusivamente a los generales Hermosa Ríos y Salazar Monroe. Engranajes de importancia en el aparato de poder que le facilitaron la conducción del aparato de poder para cumplir, para ejecutar la orden inicial que dictó el señor Alberto Fujimori. Por consiguiente, señor presidente, la Fiscalía tiene claro que la designación de Julio Salazar Monroe como jefe del Servicio de Inteligencia Nacional determinó en los hechos su incorporación voluntaria al aparato de poder, así como la puesta en marcha de esta estructura paralela de poder que estuvo asentada en el Servicio de Inteligencia Nacional. En la anterior sesión, como segundo punto, como segunda decisión de importancia que dio el señor Fujimori, enfocamos la orden verbal que impartió el señor Alberto Fujimori para que Vladimiro Montesinos Torres sea el jefe real del Servicio de Inteligencia Nacional. Este es un hecho, señor presidente, que en la sesión anterior hemos enfocado ampliamente. Solamente queremos remarcar que en este proceso se encuentra sólidamente probado que el señor Montesinos fue el jefe real del Servicio de Inteligencia Nacional. Ese es un hecho que no se discute, es un hecho que se encuentra probado hasta la saciedad.
Es un hecho que lo ha admitido el propio Vladimiro Montesinos Torres. Él dirigió operativamente el aparato de poder asentado en el Servicio de Inteligencia Nacional. Iniciamos nuestra intervención desarrollando la tercera orden que dio el señor Fujimori, que determinó el surgimiento de un aparato de poder. La orden que dio el señor Alberto Fujimori para que Vladimiro Montesinos Torres tenga la administración, control y manejo de los fondos públicos del Servicio de Inteligencia Nacional, que es aproximadamente el 80 y 85% del presupuesto del Servicio de Inteligencia Nacional, denominado gastos reservados. El resto, el 15% restante del presupuesto del SIN, es lo denominado gastos corrientes, que es para el pago de servicios del Servicio de Inteligencia Nacional, pago de luz, agua, teléfono, etc. Pero el núcleo central, lo fundamental del presupuesto del Servicio de Inteligencia Nacional, lo constituye lo denominado gastos reservados. Esta es una orden de vital importancia, señor presidente, que dio el señor Alberto Fujimori. Al igual que la anterior orden de que Montesinos sea el jefe real del SIN, esta también es una orden verbal. No figura en ningún documento escrito, no figura en ningún audio ni en ningún video. Sin embargo, quien recibió la orden, el general Julio Salazar Monroy, en audiencia, ha admitido que el señor Fujimori le dio esta orden telefónica para que el señor Vladimiro Montesinos administre, tenga a su cargo los gastos reservados del Servicio de Inteligencia Nacional. En tal sentido, nosotros, agregando a eso, los numerosos testimonios que han sido incorporados a este proceso, consideramos que en autos está suficientemente probado que el señor Fujimori ordenó a su subordinado, Julio Salazar Monroy, que el manejo, administración, el control del dinero proveniente de los fondos públicos, gastos reservados, sean administrados por el señor Vladimiro Montesinos Torres. De este dinero, de este importante monto de dinero que administraba a cargo del Servicio de Inteligencia Nacional, Montesinos solo daba cuenta de esos gastos ante el señor Alberto Fujimori. Este es un detalle de especial importancia. El señor Julio Salazar Monroy fue dejado de lado en su totalidad. El señor Julio Salazar Monroy se dedicó solamente a hacer pagos de gastos corrientes, pagar servicios. Pero la administración, el control del Servicio de Inteligencia Nacional lo tuvo el señor Vladimiro Montesinos Torres, por disposición, por una orden dictada por el señor Alberto Fujimori. Julio Salazar Monroy, en audiencia, ha sido claro en señalar que los gastos reservados se utilizaban en labores de inteligencia, en actividades de inteligencia, en frente interno y frente externo, en pagos a colaboradores, en pagos a informantes, en cuanto a la lucha contra la subversión. En tal sentido, señor presidente, yo creo que la figura se va aclarando. En primer lugar, el señor Fujimori le ordena a Salazar Monroy que el señor Montesinos sea el jefe real del SIN. A continuación, le ordena que Montesinos tenga el control y la administración de los fondos públicos. ¿Y para qué le ordena eso? ¿Para qué iba a utilizarse ese dinero? No es otra cosa que para la lucha contra la subversión. Y ya hemos visto, y todos hemos sufrido, cómo utilizó el señor Montesinos esos fondos públicos para aplicar la estrategia de guerra sucia en el país. Eso ocurrió para financiar al destacamento Colina. El señor Julio Salazar Monroy, en sus declaraciones, ha señalado, sobre todo en la declaración instructiva
que brindó ante la juez Cecilia Pollack, si mal no recuerdo, ha reconocido que estos gastos reservados utilizó Montesinos para pagos de premios y recompensas a los integrantes del destacamento Colina. Y cuando la juez le pregunta con qué dinero podía pagar estos premios y recompensas al destacamento Colina, el señor Julio Salazar Monroy respondió: con los gastos reservados. Él tenía esa administración. Eso señaló el general Julio Salazar Monroy. El coronel Pino Benamú, quien ha prestado testimonio en este tribunal y quien ha desempeñado el cargo de subdirector de Frente Interno de la DINTE, en audiencia ha señalado que en 1991 la Dirección de Inteligencia del Ejército tuvo mayores recursos económicos. Que Rivero Lazo, director de la DINTE en 1991, le comentó que el SIN le iba a entregar recursos económicos adicionales. Lo concreto es, señor presidente, que a partir de 1991, año en que se puso en marcha el aparato de poder, la DINTE contó con mayores recursos económicos. Ese es un hecho que lo ha admitido inclusive el general Rivero Lazo. Y se encuentra corroborado con las declaraciones que ha brindado en audiencia el coronel Pino Benamú. Nosotros sostenemos que esos recursos adicionales con los que contó la Dirección de Inteligencia del Ejército fueron proporcionados por el Servicio de Inteligencia Nacional. ¿Y de dónde salió ese dinero, señor presidente? Ese dinero proviene de los gastos reservados. ¿Y quién ordenó que esos gastos reservados los maneje Montesinos? No es otro que el señor Alberto Fujimori. La situación es clara. La Fiscalía sostiene que los recursos económicos adicionales sirvieron para el financiamiento de las actividades y programa que desarrolló el destacamento Colina. El destacamento Colina no es un destacamento militar cualquiera. Si bien es verdad, el número de sus integrantes como órgano de ejecución no superó las 40 personas, sin embargo tuvo un desembolso económico, un programa de gastos bastante importantes. Inclusive ellos en momentos determinados llegaban a gastar más de 1.000 soles diarios. El destacamento Colina se le entregó y llegó a adquirir camionetas nuevas. Tuvo gastos de mantenimiento de vehículos de importancia. Se le asignaron numerosos vehículos, autos, inclusive varias motocicletas que tenían a su cargo cada jefe de equipo. Inclusive el capitán Santiago Martín Rivas, solo él tenía 2 o 3 vehículos asignados a él. Y todo eso significa un gran gasto económico. Gastos de alimentación, pagos de informantes, colaboradores, etcétera. Todo esto nosotros remarcamos implicó un gran desembolso económico que tuvo que cubrir, que afrontar el destacamento Colina. Nosotros sostenemos como primera línea de conclusión que los gastos del destacamento Colina fueron financiados con fondos públicos, fueron financiados con fondos provenientes del Servicio de Inteligencia Nacional. Este dinero lo proporcionó el SIN a la DINTE y la DINTE a su vez entregó a los responsables del destacamento Colina del aspecto administrativo, del manejo administrativo, de la marcha administrativa del destacamento Colina, que no eran otros que el capitán Carlos Pichilingüe y su secretario Marco Flores Albán. Marco Flores Albán ha reconocido en audiencia en este tribunal que el dinero que ellos utilizaban para sus gastos, para operar, para las actividades de destacamento Colina, le fueron proporcionados por la Dirección de Inteligencia del Ejército.
Esto es, que los gastos que tuvo el destacamento Colina lo cubrían con fondos provenientes de la DINTE y que ellos periódicamente daban cuenta de sus gastos a la DINTE. Ellos elaboraban una serie de rendición de cuentas, una serie de documentos que nosotros hemos incorporado a los debates orales en la fase de discusión de la prueba documental. Como segundo punto, como segunda conclusión en cuanto a este aspecto, queremos señalar que la DINTE sufragó, cubrió los gastos del destacamento Colina con los recursos económicos que le entregó el Servicio de Inteligencia Nacional, el SIN. La Fiscalía sostiene que se encuentra debidamente probado en este proceso con las declaraciones que han brindado en audiencia y en otros escenarios judiciales el general Salazar Monroy, que el señor Vladimiro Montesinos Torres fue quien transfirió los fondos económicos del SIN a la DINTE, para que esta dependencia a su vez transfiriera el dinero al destacamento Colina. Nosotros acá queremos puntualizar que la sala tiene facultad para evaluar las declaraciones de un testigo que ha brindado en diversos escenarios. No solamente debemos limitarnos a evaluar la declaración de un testigo que brinda en audiencia. Si este testigo ha brindado un conjunto de versiones sobre estos hechos en otros escenarios, con la asistencia de su señor abogado defensor y con la intervención del fiscal, la sala está en potestad, está en libertad de poder sopesar, comparar, evaluar en su conjunto toda la versión que ha brindado un testigo. Este principio de libre apreciación, de libre valoración que tiene el tribunal de evaluar el conjunto de declaraciones de un testigo, nosotros resaltamos, porque el general Salazar Monroy, así como el general Hermosa Ríos, cuando han concurrido a esta audiencia, han pretendido acomodar sus versiones que brindaron durante el año 2001, 2002, 2003. Y a partir de que la Corte Suprema chilena declaró la extradición del señor Alberto Fujimori, ellos pretenden acomodar, maquillar sus declaraciones para que no colisionen con la línea de defensa del señor Alberto Fujimori. Sin embargo, nosotros sostenemos que sus declaraciones que han brindado con absoluta libertad, asistidos por el mismo estudio de abogados que lo viene asistiendo en la actualidad, con presencia del fiscal, con respeto a las garantías del debido proceso, permiten a la sala también evaluar ese conjunto de versiones que han brindado estos testigos y que para nosotros son de especial importancia y resaltamos y consideramos dentro de nuestro bloque probatorio. Retornando al punto, el manejo de recursos económicos por parte de Vladimiro Montesinos Torres se encuentra suficientemente probado en autos. Hace unos días igualmente, si mal no recuerdo, este viernes 16, el señor Montesinos ha sido condenado por el manejo de fondos provenientes de la ilegal desviación de fondos al SIN de parte de los ministerios de Defensa y del Interior, así como de los institutos armados, sentencia que ha sido dictada por la Cuarta Sala Penal Especial de la Corte Superior de Lima. En ese proceso, Montesinos se declaró culpable, admitió su responsabilidad. Él reconoció plenamente que ilegalmente tuvo a su cargo manejo de fondos desviados de otras dependencias públicas. Nosotros hemos incorporado a los debates orales cerca a 800 folios del proceso que se siguió ante el juez Saúl Peña Farfán por usurpación de funciones, cargo atribuido al señor Vladimiro Montesinos Torres. En ese proceso existen varias declaraciones de singular importancia, como por ejemplo la declaración del coronel quien administró, bueno, aparte del Villalobos Candela,
a veces se nos va. Villalobos Candela, quien fue administrador del SIN, señaló que por disposición del jefe del SIN, él entregaba el dinero, los fondos públicos del Servicio de Inteligencia Nacional al señor Vladimiro Montesinos Torres. Entrega de dinero que siempre fue inicialmente en efectivo y posteriormente ya se ordenó que fuera cambiado a dólares previamente, y el señor Montesinos solamente recibía dinero en dólares. Para cerrar este punto, nosotros señalamos: ¿con qué dinero? ¿De dónde salió el dinero con el cual Vladimiro Montesinos Torres, conductor del aparato de poder, financió al brazo ejecutor del aparato de poder? ¿De dónde salió ese dinero para financiar al destacamento Colina? La respuesta es una sola: con los fondos públicos denominados gastos reservados, que era alrededor del 80% del presupuesto del SIN. ¿Y quién ordenó que ese monto, gastos reservados, sea manejado, administrado, utilizado por Vladimiro Montesinos? ¿Quién dio la orden? La respuesta es una sola: la orden la dio Alberto Fujimori. Eso lo ha admitido el general Julio Salazar Monroy en audiencia, y también en su aspecto central lo ha admitido el señor Alberto Fujimori. No lo ha negado eso, inclusive intervino en una audiencia el señor Fujimori con un detalle que más adelante vamos a analizar. No negó que él ordenó que el señor Montesinos tuviera el manejo y el control de esos gastos reservados. Siguiente pregunta: ¿ante quién daba cuenta Vladimiro Montesinos Torres del manejo y la administración de esos fondos? ¿Ante quién? Solo ante su superior jerárquico, el señor Alberto Fujimori. Eso lo ha sostenido también en audiencia el general Salazar Monroy. El general Salazar Monroy ha sido claro en señalar que de las actividades que desarrollaba Vladimiro Montesinos Torres solo informaba ante el señor Alberto Fujimori. Él no sabía nada, él no estaba enterado de nada. Montesinos no le daba cuenta de nada de cómo había gastado ese dinero. Y hagamos otra pregunta: ¿para qué ordenó el señor Fujimori que el señor Montesinos tuviera el manejo, el control, la administración de los fondos gastos reservados? ¿Para qué? ¿Para la operación de chuponeo telefónico? Eso fue después. Ubiquémonos en el año 91 y 92. ¿Para la operación de reclutamiento de congresistas tránsfugas? Eso fue en el año 2000. ¿Para la compra de canales de televisión? Eso fue después, fue en el año 97, 98 y 99. ¿Para el pago a dueños, a los dueños de los canales de televisión? Eso fue en el año 98. Eso fue después. ¿Para la reelección? Eso fue para el año 2000. Para los titulares en los periódicos Chicha, eso fue 97, 98 y 99. Recordemos las declaraciones de Augusto Bresani. Para el pago de la planilla que manejaba María Arce Guerrero, secretaria de Vladimiro Montesinos Torres, eso fue a partir del 97, 98 y 99. La orden fue para aplicar para métodos de guerra sucia, no tiene otra finalidad, fue para eso. El problema principal del país en el año 90-91 fue el conflicto interno debido a la agresión de esta banda terrorista Sendero Luminoso. Cuando el señor Fujimori le ordena a Salazar Monroy que Montesinos tenga la administración de los fondos reservados, el señor Fujimori sabía bien, conocía bien que ese dinero iba a ser utilizado para la lucha contra el terrorismo, para la lucha contra la subversión. Él conocía bien, para eso era. No tenía otra finalidad, para eso fue. Para que ese dinero sea entregado
al brazo ejecutor, al destacamento Colina. La Fiscalía, durante la etapa de oralización de pruebas, durante alrededor de 20 audiencias, ha presentado un conjunto de pruebas documentales que respaldan nuestra posición. Resaltamos al respecto los documentos de rendición de cuentas del destacamento Colina, de fojas 8.413 a 8.418 en el tomo 33, de 8.419 a 8.432 en el tomo 33, de 8.728 a 8.730 en el tomo 33. Igualmente, los recibos de pagos a colaboradores e informantes que implica desembolso económico por parte del destacamento Colina, la Fiscalía también ha aprobado. Para no cansarlos, voy a citar solamente algunos recibos. 8.321 a 8.323 en el tomo 33, 8.325 en el tomo 33, 8.327 a 8.329 en el tomo 33, 8.331 a 8.342 en el tomo 33, 8.347 a 8.354 en el tomo 33, 8.356 a 8.362 en el tomo 33, 8.306 en el tomo 33, 8.308 a 8.310 en el tomo 33, 8.552 en el tomo 33, 8.554 en el tomo 33 y el documento de fojas 37.100. Estos son, entre otros documentos de recibos, planillas de pago y documentos de rendición de cuentas que demuestra, según nuestra percepción, la actividad sostenida del destacamento Colina por un periodo prolongado, que fue nosotros, este conjunto de actividades del destacamento Colina nos permite sostener que el destacamento Colina fue un destacamento militar con vocación de permanencia, debidamente organizado y estructurado. No fue creado solamente para una misión, fue creado para aplicar una estrategia, una política oficial paralela, para desarrollar un conjunto de actividades, para desarrollar un cronograma de actividades. La orden general y la orden inicial fue dictada por el señor Alberto Fujimori para aplicar métodos de guerra sucia. Es por eso que el señor Fujimori le encarga al señor Montesinos la conducción del Servicio de Inteligencia Nacional para que a través de ese organismo el señor Montesinos organice, diseñe y planifique la forma en que se va a ejecutar la orden. Pero no queda ahí. El señor Fujimori, siempre previsor, se encargó también de darle recursos económicos para que esa orden se materializara, se cumpliera, se hiciera realidad. Eso es lo que hizo el señor Fujimori. Un detalle adicional que habíamos omitido es que en 1991 la Oficina de Economía del Servicio de Inteligencia del Ejército, con recursos y personal, fue transferida, fue desplazada a la DINTE. Ese es un hecho importante. Este hecho ha sido admitido por el general Rivero Lasso cuando ha concurrido a brindar su versión testimonial. Rivero Lasso ha sido director de la DINTE. ¿Y por qué se dio ese desplazamiento? Porque el general Rivero Lasso, de acuerdo al plan de operaciones Zipango, fue ubicado como jefe de operaciones del destacamento Colina.
El plan de operaciones Zipango figura fojas 8.262 a 8.269 en el tomo 33. Rivero Lasso fue designado mediante resolución suprema. Este documento figura fojas 36.220 y fojas 36.221. En el plan de operaciones Zipango, el general Rivero Lasso es ubicado como jefe de operaciones del destacamento Colina. Es a través de la DINTE que el Servicio de Inteligencia Nacional derivaba los recursos económicos para el financiamiento del destacamento Colina. El aparato de poder necesitaba que la oficina de economía, el ecónomo que ellos denominan, del CIE se desplazara, todo con personal y todo, esa unidad orgánica se desplazara a la DINTE, para que el trasvase de dinero del SIN sea a través de la DINTE, a través de la Oficina de Economía de la DINTE. Ese fue el objetivo del desplazamiento. Todo esto, señor, fue debidamente planificado y estructurado. No es que el destacamento Colina insurge de un día a otro. Esto se inicia en octubre de 1990, cuando Montesinos dispuso el retorno al país, determinó el retorno al país del señor Santiago Martín Rivas, quien se encontraba estudiando en Colombia debido a una beca que se le había concedido. En conclusión, para terminar con este tema económico, nosotros señalamos lo siguiente. Fue el señor Alberto Fujimori quien ordenó el manejo de fondos del Servicio de Inteligencia Nacional por parte de Vladimiro Montesinos Torres. Montesinos Torres derivaba los fondos, los recursos económicos a la DINTE, a través del general Rivero Lasso, jefe de operaciones del destacamento Colina, según el plan de operaciones Zipango. La DINTE entregaba el dinero al señor Marco Flores Albán, quien lo ha admitido en audiencia, y al señor Carlos Pichilingüe. El señor Marco Flores Albán, secretario administrativo del destacamento Colina, ha brindado importante información y ha entregado valiosa documentación que ha sido corroborada su autenticidad a través de las diligencias que llevó adelante la juez Victoria Sánchez Espinosa en los archivos de la DINTE y el CIE. Ese dinero utilizó el destacamento Colina para la obtención de información, para la selección de objetivos. Por ejemplo, los pagos que realizó Abadía, este señor que se infiltró en Barrios Altos. Abadía recibía con cierta frecuencia pago de dinero. Nosotros hemos entregado los recibos que firmó Abadía por el dinero que le entregaba el destacamento Colina. Y en esos recibos firman Pichilingüe, Martín Rivas y Marco Flores Albán, y firma Abadía. Entonces, el trasvase de dinero se encuentra debidamente probado. Y para ese dinero lo utilizaron, entre otras cosas, para sus gastos, para el financiamiento y para la actividad de Colina. Colina necesitaba dinero. Por ejemplo, cuando Colina se desplazó en octubre a la playa La Tiza, tuvieron que llevar todos los víveres y todas las necesidades para sostener y mantener a cerca de 40 personas. Esto implica un gran desembolso económico. El señor Martín Rivas, ¿de dónde va a sacar él para pagarle a todos? Es un dinero de fondos públicos provenientes del SIN. ¿Y qué hacía Colina? Colina rendía cuentas, daba informe de estos gastos y daba cuentas ante la DINTE. Consecuencia, el señor Alberto Fujimori no se limitó a ordenar la aplicación en el Perú de métodos de guerra sucia, sino que se preocupó porque esos métodos contaran con los recursos económicos para que su orden se materializara. Proporcionó los medios, proporcionó los recursos económicos. Fujimori, cuando dictó la orden de que Montesinos se encargara del manejo de los gastos reservados, conocía bien que Montesinos iba a utilizar esos fondos para la lucha contra el terrorismo.
aplicando métodos de guerra sucia. Si alguien requiere de documentos firmados por el señor Fujimori, existen también documentos firmados por el señor Fujimori. El señor Fujimori, la Fiscalía ha incorporado a los debates orales un conjunto de decretos supremos secretos que determinaron la ampliación del presupuesto del Servicio de Inteligencia Nacional. Esta ampliación del presupuesto del Servicio de Inteligencia Nacional tuvo como objetivo para erradicar, según se señala en la parte considerativa de estos decretos supremos, erradicar la delincuencia terrorista que viene afectando al país. Se señaló lo siguiente, que es necesario asegurar la producción oportuna y adecuada de inteligencia requerida para el planeamiento y ejecución de la defensa nacional que coadyuve eficazmente a erradicar la delincuencia terrorista que viene afectando al país. Que a través de las actividades de inteligencia que conduce el Servicio de Inteligencia Nacional, como órgano central del Sistema de Inteligencia Nacional, se ha logrado importantes avances en la lucha para erradicar este flagelo, que constituye un factor de perturbación de la seguridad nacional. Que con la finalidad de proseguir y profundizar las acciones a que se refiere el considerando anterior, a efectos de alcanzar la pacificación nacional y erradicar el terrorismo en el país, es necesario dotar al SIN en forma extraordinaria de mayores recursos económicos que permitan cumplir con tan elevada misión. En tal sentido, el señor Alberto Fujimori dio varios decretos supremos que incrementaron el presupuesto del Servicio de Inteligencia Nacional. Pero este incremento del presupuesto nacional no fue para gastos corrientes, fue para gastos reservados, fue para que el señor Montesinos contara con mayores recursos para enfrentar el terrorismo. Entonces, ¿para qué fue ese dinero? Para coadyuvar, para sostener los métodos que venía desarrollando este aparato de poder a través de su instrumento, de su brazo armado, el destacamento Colina. Porque si fuera, y este es una importante deslinde, si fuera para financiar la estrategia oficial, el canal hubiera sido diferente. De acuerdo al presupuesto del año 90, 91 y 92, en el presupuesto nacional, el Congreso de la República aprobaba los montos que se asignaba al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y a los institutos armados para la lucha contra la subversión. Eso ya tenía un monto presupuestal efectivo. Cuando el señor Fujimori ordena la ampliación presupuestal a través de estos decretos supremos secretos, es para que el señor Montesinos cuente con mayores recursos para lo que venía haciendo. Y lo que venía haciendo no era otra cosa que conducir la aplicación de métodos de guerra sucia para financiar al destacamento Colina, para el pago a colaboradores e informantes, como ha relatado y ha admitido inclusive en esta audiencia el general Julio Salazar Monroy, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional. No existe otra finalidad. El asunto es clarísimo. Invocamos, señor presidente, el Decreto Supremo número 115-92-EP de fecha 22 de junio de 1992, transferencia de fondos por un monto de 3.600.000 nuevos soles. Decreto Supremo 180-92-EP de fecha 30 de octubre de 1992. Decreto Supremo 180-92-EF de fecha 30 de octubre de 1992. Transferencia de fondo de 3.600.000.
Este decreto supremo figura fojas 52.235 a 52.236 en el tomo 109. El decreto supremo secreto 3.600.000, ¿los dos? ¿Igualito? es correcto, señor presidente. Omití mencionar el folio. El primer decreto supremo secreto 115-92-EF de fecha 22 de junio de 1992, también por el monto 3.600.000, figura fojas 52.228 a 52.233 en el tomo 109. Y el decreto supremo secreto número 013-93-EF de fecha 30 de enero de 1993 por un monto de 20.782.215 nuevos soles. Este decreto supremo secreto figura fojas 52.257 a 52.258. Igualmente, invocamos el decreto supremo secreto 286-91-EF de fecha 29 de noviembre de 1991 por una transferencia de fondos por un monto de 210.000 nuevos soles. Este documento, este decreto supremo secreto, figura fojas 52.211 a 52.227 en el tomo 109. En cuanto al incremento del presupuesto de la DINTE, solicitamos que la Sala evalúe en su integridad las declaraciones que brindó en audiencia el coronel Pino Benamou, subdirector del Frente Interno de la DINTE, en sesión de audiencia número 35 de fecha 12 de marzo del 2008. Cuarta orden. La orden que dictó el señor Alberto Fujimori para que Vladimiro Montesinos Torres tenga el control de los institutos armados, específicamente el ejército peruano. Esta, señor presidente, es una disposición fundamental, importante, por medio de la cual Vladimiro Montesinos Torres ubicó en los principales puestos del ejército a militares de su entorno, de su promoción, a gente de su confianza que le guardaba sumisión y lealtad. Montesinos era una pieza importante en los procesos de ascensos a militares. Ese es un hecho que a lo largo de este conjunto de procesos se ha demostrado y el señor Montesinos lo ha reconocido. Montesinos también tenía un rol fundamental y central en las nuevas colocaciones, en las ubicaciones de los principales puestos militares para los miembros del ejército en actividad. El señor Alberto Fujimori en audiencia ha admitido que designó como primer ministro de Defensa de su primer gabinete en julio de 1990 al general Torres Asiego, a sugerencia del señor Vladimiro Montesinos Torres. Y esta designación, señor presidente, del ministro de Defensa a sugerencia, a pedido del señor Montesinos, es un punto de vital importancia, porque a partir de esa designación
Vladimiro Montesinos Torres tuvo un poder decisivo en el plano militar, tuvo un poder de importancia que le permitió controlar en todos sus detalles, subrayo, le permitió controlar en todos sus detalles las actividades, acontecimientos y decisiones que se tomaban en el ejército. Pero este control que tuvo el señor Montesinos del aparato militar, del ejército, fue para el señor Fujimori. No es que el señor Montesinos construyó una isla independiente del señor Fujimori. Montesinos sin Fujimori no era nada. El señor Fujimori le dio una cuota de poder para que le controlara el aparato militar, pero para ser utilizado por el señor Fujimori. El señor Fujimori en concreto tuvo el control del ejército a través de su subordinado, el señor Vladimiro Montesinos Torres. La línea de subordinación del señor Montesinos a Fujimori es constante, invariable en el tiempo. Siempre, siempre el señor Montesinos, en todas sus declaraciones que ha brindado en diversos escenarios, en el Congreso, en la Fiscalía, en el Poder Judicial, siempre, cuando ha empezado sus declaraciones, siempre ha dicho: yo he sido un subordinado del señor Fujimori. Yo solamente he cumplido órdenes del señor Fujimori. Yo asumo mi responsabilidad por las órdenes que he ejecutado. Eso siempre ha relatado el señor Montesinos. En tal sentido, nosotros sostenemos que el señor Montesinos tuvo un rol fundamental, un control del aparato militar junto con el señor Alberto Fujimori, pero siempre dentro de una línea de subordinación, de dependencia directa de su jefe. Esto nos permite señalar algunos aspectos que nosotros resaltamos. En este escenario de control absoluto del ejército, para nosotros resulta imposible que en 1991 se originara en el seno del SIN un destacamento de inteligencia con un programa criminal de vasto alcance y duración prolongada hasta fines de 1992, que pudiera haber actuado sin conocimiento de Alberto Fujimori y de su subordinado Vladimiro Montesinos. Es imposible que en el SIN actuara un aparato de exterminio sin conocimiento del señor Alberto Fujimori y del señor Vladimiro Montesinos. Es imposible que una estructura criminal conformada por militares en actividad, con la misión central y final de eliminar personas, pudiera haber desarrollado su vasto programa criminal sin el respaldo, participación y apoyo de Alberto Fujimori y de Vladimiro Montesinos y de los principales mandos militares. En una institución vertical, con una organización ejemplar, como es el ejército, con rigurosos sistemas de control, con sistemas implementados de inteligencia y de contrainteligencia, la formación en esa estructura cerrada, la formación de una estructura criminal con los alcances y programa del destacamento Colina, que utilizó dependencias militares para sus labores y actividades administrativas, para sus ensayos, para sus entrenamientos, era imposible que no fuera detectado por los órganos de inteligencia y contrainteligencia que estaban subordinados al señor Alberto Fujimori y al señor Vladimiro Montesinos. Es absolutamente imposible que se haya podido dar una situación así. Resulta imposible la formación, implementación, desarrollo y actuación de un destacamento militar como Colina a espaldas del señor Alberto Fujimori, sin su conocimiento. El señor Fujimori, aún antes de juramentar como presidente de la República, vivió, se instaló, despachó, trabajó en dependencias militares, desde el círculo militar
pasando por el CIE, Servicio de Inteligencia del Ejército, hasta el Servicio de Inteligencia Nacional. Un presidente estrechamente vinculado a los mandos militares con quienes en abril de 1992 dio un golpe de Estado. Un presidente compenetrado con el ejército no puede sostener con fundamento que desconocía lo que se venía haciendo en las instalaciones del CIN donde él vivía, despachaba y trabajaba al lado de su asesor, Vladimiro Montesinos Torres. Resulta imposible la actividad, conformación, convocatoria, desplazamientos, entrenamientos del destacamento Colina, uso de locales y dependencias del ejército sin autorización ni conocimiento de los mandos del ejército. Por ejemplo, el uso de la playa La Tiza. Este es un centro de esparcimiento para oficiales del ejército, ubicado al sur de Lima. Si mal no recuerdo, está a cargo de un general de división. No sé si será de Coopere, de personal, pero es un general del ejército. Es un puesto dentro de la jefatura de Estado Mayor. ¿Cómo Colina podía ingresar a ese local militar, a esa dependencia militar, y retirar a todas las personas que se encontraban ahí? Porque inclusive los militares que se encontraban prestando servicios en el área de guarnición, control de ingreso y salida en esa dependencia militar, todos se tenían que retirar. Realizaban lo que ellos denominan repliegue. Entonces, ese repliegue, entonces, ¿qué hacía Colina? Tomaba el control de todo, del ingreso y salida, colocaba vigías en todo el perímetro de la playa La Tiza. Entonces, este es un uso total, una soberanía total sobre una dependencia militar. Eso pudo hacer un grupo anárquico, un grupo aislado, un grupo autónomo que no tenía vinculación orgánica con el ejército. ¿Se puede sostener eso? ¿Se puede sostener que Colina era un grupo que salió por la liebre y que realizó, que el señor Martín Rivas libró su propia guerra? Y entonces, ¿cómo tenía el dominio de dependencias militares? ¿Cómo pudo tener, por ejemplo, Martín Rivas a su chofer, Vera Navarrete, a su lado, sin ser agente de inteligencia operativo, siendo chofer militar? Y luego le hagan una nueva clasificación a Vera Navarrete y lo incorporan sin haber estudiado la escuela de inteligencia como agente de inteligencia operativo. ¿Cómo a Vera Navarrete le anulan una sanción por no haber concurrido a laborar a Huancayo, que era la dependencia donde le tocaba trabajar, y el comandante general del ejército anula una sanción que le impuso el general jefe de Huancayo? Todo esto demuestra que el destacamento Colina fue una estructura con amplio respaldo militar, con el respaldo y participación de los principales mandos militares que estaban adscritos, que formaban parte del aparato de poder. Es en este escenario, señor presidente, de control absoluto de los aparatos de inteligencia y básicamente control del ejército, donde se determina que la orden que se dio en el interior del aparato de poder, la orden de aplicar métodos de guerra sucia, sea cumplida y ejecutada sin ningún problema por el Destacamento de Operaciones Especiales de Inteligencia denominado Colina. En tal sentido, la Fiscalía tiene claro que la decisión del señor Alberto Fujimori de que Montesinos tenga el control del ejército es una decisión dictada precisamente para ese fin, para la aplicación de una estrategia paralela. Cada medida que se dio, señor presidente, a partir del año 91, todo está concatenado al objetivo final y central, que la orden inicial se hiciera realidad. Y escalonadamente se van dando.
Primero se da la orden para que Montesinos sea el jefe real del CIN. Se ubica un jefe virtual, el señor Julio Salazar Monroy, para que el señor Montesinos reinara en el CIN. Luego se le dan fondos al señor Montesinos para que pudiera financiar a Colina. Y luego se le da el control del ejército para que pudiera ubicar en los principales mandos, en las principales ubicaciones, a gente que le fuera funcional a los objetivos del aparato de poder. Para que, por ejemplo, cuando Colina necesitara el centro de esparcimiento La Tiza para sus entrenamientos y ensayos, nadie pudiera impedir eso. Es por eso que Colina tuvo un local asignado en el CIE. El comandante Cubas Portal, jefe del CIE 5, fue quien entregó ese galpón o taller de mantenimiento que es colindante al Servicio de Inteligencia Nacional y entregó al oficial de control del destacamento Colina, al teniente coronel Rodríguez Abalbescoa. Y también le entregó armamento con silenciador. Le entregaron vehículos, le entregaron todo. Todo fue, o sea, Colina fue una respuesta oficial paralela, fue una respuesta del Estado y ejecutó una política sistemática, consistente en la eliminación de presuntos subversivos, a lo que ellos denominaban objetivos de inteligencia. Vladimiro Montesinos Torres, durante el régimen del señor Alberto Fujimori, fundamentalmente en los primeros años, fue la voz de Alberto Fujimori ante los principales jefes y mandos del ejército. Las órdenes y disposiciones que dictaba el señor Fujimori en el plano militar eran transmitidas a través del señor Vladimiro Montesinos Torres. Y este es un punto que no podemos soslayar. El señor Fujimori conocía bien que al ser Vladimiro Montesinos quien retransmitía sus órdenes, Vladimiro Montesinos acrecentaba su poder, su presencia ante el escenario militar. Eso cualquiera se da cuenta. Una persona que retransmite las órdenes del presidente acrecienta sustancialmente su poder. Le da un mayor peso ante los militares, y eso lo conocía bien el señor Fujimori y lo permitió, deliberadamente lo permitió, para que el señor Montesinos controlara el ejército para él. Eso ocurrió, eso fue. Es por eso que el general Hermosa Ríos denominó a Vladimiro Montesinos Torres en sus declaraciones, que figuran a fojas 3103 a 3122 en el tomo 33, al señor Vladimiro Montesinos lo denominó, es su término de él, interlocutor válido. O sea, si alguien le preguntaba al general Hermosa Ríos ¿qué era Montesinos? Él le respondía en dos palabras. Montesinos era interlocutor válido. O sea, era la voz del señor Fujimori ante los mandos militares. Y eso nosotros cerramos este punto señalando que esto acrecentó de manera sustancial el poder, el peso que tuvo Vladimiro Montesinos ante los mandos militares, hecho que no pudo desconocer de ninguna manera el señor Alberto Fujimori. Quinta orden. La orden que dio el señor Alberto Fujimori para que Vladimiro Montesinos Torres tenga el control absoluto de los aparatos de inteligencia, Servicio de Inteligencia del Ejército, Dirección de Inteligencia del Ejército, DINTE, y Servicio de Inteligencia Nacional. Nosotros vamos a sostener en el tema siguiente y vamos a desarrollar cómo Montesinos instrumentalizó, cómo utilizó a estos aparatos de inteligencia para los objetivos de la guerra sucia. Cómo cada
Cada una de estas instituciones, cada una de estas dependencias del ejército contribuyeron a que los métodos de guerra sucia se materializaran, se hicieran realidad. El control, el dominio del señor Vladimiro Montesinos sobre los aparatos de inteligencia es un hecho real y concreto, señor presidente. Es un hecho que no admite mayor discusión. Si algún jefe de inteligencia tuvo el régimen de Fujimori durante sus 10 años, hay uno solo que nosotros recordamos, es Vladimiro Montesinos Torres, no existe otro. De su peso, repercusión, magnitud de sus decisiones, Montesinos utilizó elementos fungibles a su alrededor para los fines del aparato de poder, pero el jefe de los aparatos de inteligencia no era otro que el señor Montesinos Torres. En 1991, Vladimiro Montesinos Torres ubicó a los principales jefes de inteligencia. Al señor coronel Silva Mendoza en el Servicio de Inteligencia del Ejército, al general Rivero Lazo en la Dirección de Inteligencia del Ejército, la DINTE, y al general Julio Salazar Monroe en el SIN, Servicio de Inteligencia Nacional. El control, el manejo de Montesinos de los aparatos de inteligencia se debió a una decisión de Fujimori. Solo él estaba en la capacidad de conferir ese poder a Montesinos. Este es un detalle de especial significación. Solo el señor Alberto Fujimori estaba en la capacidad de otorgar ese poder al señor Montesinos. Ni Villanueva Valdivia, ni Malca Villanueva, ni Briones Dávila, ni Hermosa Ríos, ningún jefe militar, ninguna autoridad política tenía esa capacidad. La decisión partió única y exclusivamente del señor Fujimori. El poder, el manejo que tuvo Montesinos de los aparatos de inteligencia se debió a la decisión del señor Alberto Fujimori. ¿Y para qué le dio ese poder? ¿Para qué? Esa es la gran pregunta. La respuesta es una sola: para posibilitar, para facilitar la implementación y aplicación en el Perú de la estrategia de guerra sucia o de un método oficial paralelo. No le dio ese poder al señor Montesinos, todo ese gran poder que tuvo para que luche en el plano económico. El señor Montesinos no conoce casi nada de economía. El rol del señor Montesinos, que siempre se ufana de ser un hombre de inteligencia, un hombre de inteligencia desde que conoce todo de inteligencia, su rol es únicamente en un escenario de inteligencia. En esta construcción de la estrategia fundamental, en esta construcción de la estrategia paralela, era fundamental que Montesinos fuera jefe de inteligencia. Y en el plano estrictamente militar es que emerge la figura del general Hermosa Ríos, quien, sin mal no recuerdo, fue designado como comandante general del ejército a fines de 1991. También por sugerencia de Vladimiro Montesinos Torres, acogida por el señor Alberto Fujimori. Para concluir este tema, resaltar que durante el régimen del señor Alberto Fujimori, el señor Vladimiro Montesinos Torres no admitió otro superior jerárquico que el entonces presidente de la República, el señor Alberto Fujimori. A lo largo de sus numerosas declaraciones que ha brindado el señor Montesinos, ha sido claro en señalar que él era un subordinado del señor Alberto Fujimori. Recordar que en el audio que ha sido materia de debate en este tribunal, que figura Focas 48.847, declaraciones que brindó el señor Montesinos Torres a la cadena periodística Telemundo, el señor Montesinos señaló que cada uno debe asumir su responsabilidad por estos acontecimientos
que cada uno debe asumir la responsabilidad que le corresponde. El señor Fujimori por dictar las órdenes y el señor Montesinos como subordinado por cumplirlas. El subordinado Vladimiro Montesinos Torres ha sido objeto de numerosas sentencias condenatorias. La última de ellas este viernes 16, por utilizar dinero desviado ilegalmente de varios ministerios y de institutos armados al Servicio de Inteligencia Nacional. Estos, señor presidente, son el conjunto de órdenes que dictó el señor Alberto Fujimori que permitieron el surgimiento, conformación, consolidación y actividad del aparato de poder asentado en el Servicio de Inteligencia Nacional. Un detalle adicional. El señor Alberto Fujimori puede sostener, puede argumentar que él ordenó al señor Montesinos encargarse de la lucha contra la subversión, de que se incorpore la producción de inteligencia, la actividad de inteligencia en la estrategia contra la subversión, pero que esta orden se dio dentro de la estrategia oficial que se dio en el país de respeto a los derechos humanos, dentro de la estructura oficial del Estado, que lo que le encargó al señor Montesinos fue que asumiera, que dirigiera la lucha contra la subversión, pero dentro de un marco de respeto a la ley. Eso se podría argumentar. Nosotros sostenemos que esa tesis no es correcta, no es cierta, porque Vladimiro Montesinos Torres, desde un inicio, trabajó para la implementación de la guerra sucia. Él tuvo esa dirección para que se hiciera realidad este método paralela y realizó diversas actividades el señor Vladimiro Montesinos, en las cuales participó el señor Alberto Fujimori. No fue ajeno en la construcción de esta estrategia paralela. Participó también al lado del señor Vladimiro Montesinos en la implementación de esta estrategia paralela. Señalamos en qué forma. Primer punto, Vladimiro Montesinos Torres ordenó el retorno al país en octubre de 1990 de Santiago Martín Rivas, quien se encontraba gozando de una beca en Colombia, una beca sobre cursos de interrogatorio, donde inclusive había sido invitado para quedarse como profesor de esa escuela de inteligencia. Nosotros hemos demostrado el movimiento migratorio del señor Santiago Martín Rivas, que determina que Martín Rivas era un elemento que había retornado al país efectivamente en octubre de 1990. Pero Santiago Martín Rivas no era propiamente un analista, era un elemento operativo, un elemento que por eso se le designa como jefe operativo del destacamento Colina, un hombre de acción, un hombre que jefaturó el grupo Escorpio, que se desintegró a fines de 1989, y el grupo Escorpio realizó varias actividades en el interior del país, igualmente con resultado muerte. En los informes de rendimiento del señor Santiago Martín Rivas se señala que él condujo con éxito varias operaciones de inteligencia que no vinculaban al ejército. En tal sentido, cuando Montesinos determina el retorno al país de Santiago Martín Rivas, sabía a quién traía y sabía para qué lo traía. No era para que analice documentos, era para que preparara los métodos de guerra sucia. No era que para Santiago Martín Rivas, que había trabajado en Ayacucho, realizando lo que todos sabemos hizo, y que luego trabajó en Escorpio, no va a venir y sentar a un escritorio a analizar documentos.
lo traen con una finalidad específica, comandar un destacamento especial, lo cual se hizo realidad el 22 de agosto de 1991. Punto 2. En tal sentido, ese es un primer paso que dio Vladimiro Montesinos. Un segundo paso. Montesinos, en enero de 1991, ubicó a los jefes de inteligencia, CIE, DINTE y SIN, para que estuvieran a cargo de los principales órganos de inteligencia. En la designación de dos de ellos, del jefe del SIN, Julio Salazar, y de Rivero Lazo, participó el señor Alberto Fujimori. Fue mediante resolución suprema. Entonces no puede invocar que ignoraba lo que no tenía conocimiento, lo que se venía preparando. La resolución suprema de Rivero Lazo figura fojas 36.220 en el tomo 84. Punto 3. Vladimiro Montesinos Torres, los primeros días de febrero de 1991, conformó un grupo de análisis de documentos que fueron incautados en la denominada Operación Caballero, llevado a cabo por el GEIN de la DINCOTE el 31 de enero de 1991. Punto 4. El señor Alberto Fujimori estuvo enterado de la conformación de ese grupo de analistas, ya que el señor Fujimori el 7 de febrero de 1991 dio un mensaje a la nación en que daba cuenta de esta pequeña labor, de esta labor de análisis que venía realizando un pequeño grupo de inteligencia. En tal sentido, el señor Fujimori, en la designación y luego en el mensaje a la nación, revela su conocimiento de lo que se venía preparando. Punto 5. Montesinos tuvo un rol fundamental, central, en los trámites relacionados a la denominada felicitación presidencial, que se le otorgó a los integrantes del denominado grupo de análisis. El señor Montesinos, conforme a la declaración en audiencia del general Julio Salazar Monroe, fue quien llevó los documentos para la firma del general Julio Salazar Monroe y del señor Alberto Fujimori. El señor Montesinos es quien diseñó todo lo relacionado a la felicitación presidencial. Punto 6. El señor Alberto Fujimori firmó la felicitación presidencial el 25 de junio de 1991 y el 30 de julio de 1991 pidió al ministro de Defensa se le otorgue un puntaje adicional a estos señores oficiales del ejército para su ascenso. Y acá vamos a desarrollar esto más ampliamente, pero adelanto. Acá hay un detalle importante. En el pedido de ascenso, el señor Fujimori dice, porque los señores a quienes pedía se le otorgue puntaje adicional durante los años 90 y 91, habían llevado a cabo exitosas operaciones especiales de inteligencia. ¿A qué se refería el señor Alberto Fujimori cuando sostenía que estos oficiales habían llevado a cabo exitosas operaciones especiales de inteligencia? Eso revela que el señor Fujimori estaba al tanto de todo lo que venía aconteciendo en el Servicio de Inteligencia Nacional, que Montesinos, quien solamente daba cuenta de sus actividades ante el señor Fujimori, le había informado paso a paso lo que estaba aconteciendo, que él sabía eso. Punto 7 y final. Fujimori fue quien ordenó que Vladimiro Montesinos Torres administrara los gastos reservados del Servicio de Inteligencia Nacional, que constituye aproximadamente el 80% del presupuesto del Servicio de Inteligencia Nacional. Si la estrategia oficial que dirigía, que estaba a cargo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, contaba con el presupuesto aprobado por el Congreso de la República,
mediante ley del Congreso. ¿Para qué? ¿Para qué se requería que el señor Montesinos tenga fondos públicos? ¿Para qué? Si ya la estrategia oficial tenía un presupuesto, el ejército, la policía tenían un presupuesto asignado. ¿Para qué fondos adicionales? ¿Para qué? Es para que el señor Montesinos implemente la estrategia paralela que había ordenado el señor Fujimori. Para eso se le da fondos. Y esto es delicado porque no solamente se ordena, sino que se le da los medios para que la orden se hiciera realidad. Si yo ordeno que comprar una vivienda, si no doy los fondos, eso no se hace realidad. Pero si yo doy los fondos económicos, le digo, de aquí sale el dinero, la cosa se compra. Eso es lo que pasó. Ese dinero adicional que manejó el señor Montesinos tuvo una sola finalidad, que se aplique para los métodos de guerra sucia. Con esto he concluido el tema 3. Solicito 2 o 3 minutos para ordenar mi documentación y acometer el tema 4. 5 minutos. Ya, gracias. Contra el señor Alberto Fujimori consiste en atribuirle la autoría inmediata de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, así como de los secuestros de Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer. Uno de los presupuestos nucleares de la autoría inmediata es el dominio sobre un aparato organizado de poder, conforme se afirma en la doctrina. Nosotros sostenemos que en este caso el señor Montesinos Torres tuvo un rol fundamental, tuvo un rol importante, fue quien gerenció, quien administró, el encargado de conducir este aparato de poder, siempre subordinado al jefe, al señor Alberto Fujimori. Cuando el señor Alberto Fujimori asumió la presidencia de la República, el tema de terrorismo era uno de los problemas principales que debía afrontar su gobierno. Acabar con ese flagelo era un objetivo, necesidad del gobierno. Eso es algo que todos admitimos. Lo que nosotros reprochamos penalmente es que para esa respuesta contra la subversión se originó una estructura lo suficientemente densa para ser calificada como un aparato organizado de poder. Y en ese aparato organizado de poder se determinó la aplicación de una estrategia paralela que consistió en la ejecución extrajudicial de presuntos subversivos. Ahora bien, ¿cuál es el rol de Montesinos en este aparato de poder? ¿De qué estuvo a cargo el señor Montesinos? El análisis del material probatorio, las declaraciones de los testigos que han concurrido en audiencia, las declaraciones que se han brindado en otros escenarios, nos permite sostener lo siguiente. Entre otras funciones, el señor Montesinos Torres tuvo a su cargo lo siguiente. 1. Fue responsable de canalizar las decisiones del señor Alberto Fujimori en relación al aparato de poder. El señor Montesinos era el responsable de transmitir las órdenes a los demás integrantes del aparato de poder a través, obviamente, de la cadena de mando. Punto 2. Vladimiro Montesinos Torres era responsable de coordinar la aplicación de la estrategia paralela contra la subversión a través de los órganos de inteligencia, la DINTE y el CIE. Debiendo mencionar que el destacamento Colina era el órgano ejecutivo o brazo armado de este aparato organizado de poder, encargado de ejecutar las operaciones que se habían determinado en el órgano de decisión del aparato de poder. Punto 3, el señor Montesinos Torres tenía el control de las actividades del destacamento Colina.
en lo que nosotros denominamos aseguramiento de la orden inicial. Cuando Marco Flores Albán relata, por ejemplo, que junto con Rodríguez Abalbescoa, Martín Rivas, concurrieron a la sede del CIN para expresarle al señor Montesinos cuál era el objetivo que ellos habían seleccionado, que habían elegido en Barrios Altos, y le dicen, esto vamos a hacer, ¿qué le parece? Montesinos le da una respuesta que el señor Marco Flores Albán repitió en audiencia, sácales. Entonces, ese es un aseguramiento que en la orden inicial que se había dado de aplicar métodos de guerra sucia se iba a dar, se iba a cumplir. Y revela también el conocimiento, obviamente, del señor Montesinos de lo que venía ocurriendo en el país. El señor Marco Flores Albán ha concurrido a audiencia número 15 el 23 de enero del 2008, donde ha hecho un amplio relato de la entrevista que sostuvieron con el señor Vladimiro Montesinos Torres. Y esta versión del señor agente Marco Flores Albán, quien integró el grupo de análisis y después fue secretario administrativo del destacamento Colina, se corrobora con las declaraciones que brindó a la periodista María Elena Castillo del diario La República el agente Sosa Saavedra, y que figura en un audio que ha sido reconocido acá en audiencia. El señor Sosa Saavedra ha tenido que reconocer su voz y lo que dijo a la señorita periodista. Punto 4. Vladimiro Montesinos Torres también era responsable de entregar, de proporcionar los recursos económicos para el Destacamento de Operaciones Especiales de Inteligencia. El CIN financió las actividades del Destacamento Colina. Punto 5. Era responsable Vladimiro Montesinos Torres de la permanente coordinación con los integrantes del aparato de poder. Los testimonios son abundantes en el sentido que con frecuencia se llevaron a cabo reuniones en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional con los principales jefes de los aparatos de inteligencia. Punto 6. En concreto, el señor Vladimiro Montesinos Torres era el conductor del aparato de poder por orden del señor Alberto Fujimori. Punto 7. También era responsabilidad del señor Vladimiro Montesinos Torres dar cuenta de sus actividades, de sus funciones ante su superior jerárquico, el señor Alberto Fujimori. El general Salazar Monroe ha admitido a lo largo de sus declaraciones que ha brindado ante los jueces anticorrupción, así como ante este mismo tribunal, que Vladimiro Montesinos Torres se reunía con cierta frecuencia con el general Rivero Lasso en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional. Igualmente en este punto, para este punto es útil la declaración que ha brindado en audiencia el coronel Pino Benamú. Acá es pertinente anotar lo dispuesto en el Manual de Operaciones Especiales de Inteligencia, el Manual 3820, que en su artículo 41 estableció lo siguiente. Artículo 41, perdón. Este manual es de abril de 1991, autorizado por el general Villanueva Valdivia, el comandante general del Ejército, y por el general Rivero Lasso, director de la DINTE. En este Manual de Operaciones Especiales de Inteligencia se ubicó al Servicio de Inteligencia Nacional en la cabeza del Sistema Nacional de Inteligencia y se estableció que dicha entidad ocupaba el nivel más alto en el planeamiento y ejecución de operaciones especiales de inteligencia, resultante de las necesidades que pudiera tener el gobierno para alcanzar sus objetivos. No dice el Estado, sino dice
las necesidades que pudiera tener el gobierno para alcanzar sus objetivos. En este manual se señala a la DINTE como el órgano patrocinador. Y punto C, se establece al CIE, se señala al CIE como órgano ejecutivo, siendo el responsable del planeamiento, del detalle de la operación y de su ejecución, y el encargado de proporcionar el personal, equipo y los recursos económicos necesarios. Eso establece, señor presidente, el artículo 41 del Manual 3820, Manual de Operaciones Especiales de Inteligencia. En esta misma línea, el Plan de Operaciones Zipango, que es una especie de partida de nacimiento del Destacamento Colina y que fue elaborado en el Servicio de Inteligencia Nacional por Santiago Martín Rivas, como ha señalado en audiencia el secretario administrativo del Destacamento Colina, el agente Marco Flores Albán. También este plan de operaciones Zipango establece 3 niveles de planeamiento y ejecución de operaciones especiales de inteligencia. O sea, en el plan de operaciones Zipango también se hace referencia al SIN, DINTE y CIE, correspondiendo al CIE la ejecución de operaciones especiales de inteligencia y el encargado de proporcionar el personal, armamento y munición y el equipo correspondiente para ello. Por eso es fundamental, señor presidente, que Vladimiro Montesinos Torres, conductor de la estrategia paralela, tuviera a su cargo los aparatos de inteligencia. El señor Montesinos Torres utilizó a los aparatos de inteligencia para que los métodos de guerra sucia se hicieran realidad. Los utilizó. Fueron funcionales para los objetivos que se habían diseñado. Para eso es que Montesinos se determina que sea el jefe real del Servicio de Inteligencia Nacional. En este proceso se ha demostrado la concurrencia de estos procedimientos. Esto es lo establecido en el Manual de Operaciones Especiales de Inteligencia 3820 y en el Plan de Operaciones Zipango. Este es un punto que nosotros debemos resaltar. Pero, sin embargo, hay otros intervinientes. En esta estructura de poder, el comandante general del Ejército también tuvo un papel trascendental. No solo porque los ejecutores materiales tenían claro que en línea de comando su máximo jefe era el comandante general del Ejército. Y aquí vamos a analizar más adelante el papel del general Hermosa. Los ejecutores de estas operaciones de inteligencia, los integrantes del Destacamento Colina, ellos están convencidos, según lo que hemos podido apreciar de sus declaraciones, que ellos han sido combatientes. Inclusive uno de ellos creo que se llegó a denominar: yo soy un héroe de la patria, yo he cumplido con mi tarea, yo he cumplido